Historia de Jabobo, tomo 1, volumen 1, Origen de la humanidad, capítulo 7, Askenaz, Takenai, el rey de Asquitia. Ahora bien, Askenaz atravesó los montes del Cáucaso, y cuando fue bajando a la llanura extensa, donde se hallaba un bosque de coníferas y árboles resinosos, observó que lo atravesaban muchos ríos caudalosos, y asentó el campamento a la orilla del río Volga, al sur de la cadena de colinas. Y el río lo llamó por nombre Volga porque cuando llegaron les nació una hija, y le pusieron ese nombre. Askenaz y su familia vivían en tiendas de campaña, pero al asentarse allí procedieron a edificar una ciudad, con bloques de piedra procedentes de las colinas del norte. Ahora bien, Askenaz llegó a tener muchos hijos, de los cuales los varones son Tanais, Quersoneso, Olbia, Tirás, Istros, Tomis, Calatis, Odesos y Mesembria, cada cual con sus respectivas familias y bienes materiales. Y los hijos de Askenaz, así como los sirvientes de él, procedieron a multiplicarse muchísimo en la ciudad del río Volga, y llegaron a ser miles de personas. Pronto, los sacerdotes practicantes de magia procedieron a edificar un templo allí en la ciudad, y tenía forma circular. Sus pilares estaban colocados en forma de dólmenes, y en su recinto interior había un altar, donde ofrecían a los dioses sacrificios todas las noches de luna llena. Y eran sacrificios de alimentos selectos, tanto vegetales como animales. 207 años de edad tenía Askenaz cuando engendró a Takenai, y por 217 años continuó viviendo, de modo que sus días alcanzaron un total de 424 años y murió. Y Takenai, su hijo, alcanzó los 20 años de edad cuando se erigió rey de la ciudad de Askenaz, su padre. Y él no conocía al Dios de sus antepasados, sino que buscó a los dioses de los sacerdotes practicantes de magia, de modo que él y sus sacerdotes formaron la clase gobernante de la ciudad. 5 años después de haberse erigido rey Takenai, sus hermanos se dirigieron en dirección al oeste, y cada cual con sus respectivas familias y riquezas procedieron a levantar sus propias ciudades, con sus respectivos nombres. Por otro lado, los descendientes de Magog, tío de Askenaz, llegaron a ser la clase social militarizada de la ciudad de Askenaz o Asquitia, y estaban bajo la autoridad de Takenai. Madai, por su parte, fue el antepasado de todos los que moran en las cercanías de los montes Elburz, es decir, los medos. Y los descendientes de Mesec y Tubal llegaron a formar parte del resto de la sociedad de Asquitia, tanto comerciantes como labradores, leñadores, artesanos, metalarios, agricultores, tejedores y cambistas. Tirás, por su parte, moró en tiempos pasados con Javán. En las ciudades de los hermanos de Takenai también había la misma organización social, fuertemente establecida por los clanes y linajes de cada cual. Y todas las ciudades comerciaban entre sí, sin disturbio ninguno, solo que se luchaba por establecer fuertemente la línea de descendencia de Takenai el rey. Los sacerdotes fomentaban mucho la guerra, el saqueo, la inmoralidad y los sacrificios a sus dioses. También propagaron las enseñanzas de los dioses a los que adoraban. Askenaz, el padre de Takenai, intentó impedirlo, pero ya era muy avanzado en años y no pudo retenerlos. Además, la gente de la tierra era mucha en los días de la gobernación real de Takenai. Adoraban al fuego,
porque decían que era el medio poderoso para atraer a los espíritus y comunicarse con ellos. Enseñaban a la gente que en tiempos pasados, Okai, dios de los cielos y el agua, arruinó la tierra porque estaba molesto por los hombres gigantes que merodeaban por la tierra. Temían a las serpientes, pues decían que por ellas los espíritus causaban mal a la gente que no los complacía. Entraban en trance mediante tomar hierbas alucinógenas para que los sacerdotes pudiesen contactar con los muertos. Practicaban el corte de piel en sus cuerpos, hasta que chorreaban en mucha sangre, para apaciguar a los dioses cuando éstos se enfurecían al tronar los cielos. La gente estaba dominada por ese temor, y durante décadas se hizo fuerte estas creencias. Además, si algún habitante de la ciudad de Asquitia y de sus hermanas era rico, poseía su propio chamán, para curar toda suerte de dolencias y males en su familia. Takenai, influenciado por su madre Gogia, llegó a poseer costumbres muy malas y llegó a ser muy malvado y cruel con todos aquellos que no le obedecían. Y sucedió que Takenai llegó a levantar numerosos altares a sus dioses, desde Asquitia hasta Mesembria, cerca de los Cárpatos. Y Takenai llegó a poseer una fuerte caballería militar y hombres de a caballo diestros en el uso del arco y de la espada. Y llegó a hacer muy fuertemente establecidos sus dominios, solo que sus ciudades hermanas eran independientes entre sí, pero comunes en la cultura y la lengua aria. Y aconteció que Takenai llegó a contraer matrimonio con la hija del jefe de los hechiceros de la ciudad, y su nombre era Volga, y ella era de hermosa apariencia, pechos esbeltos, cabellos rizados y ojos azules. Y Takenai llegó a pedir la mano de Volga a su padre, pero éste le dijo: «Ahora, tú, oh rey de Asquitia, fuerte en poder y en caballería, me pides la mano de mi hija. Mira que ella nació del poder del fuego, cuando su madre fue sujeta a un maleficio para que pagara por su pecado que cometió contra tu padre al intentar acostarse con él. ¿Y tú quieres la hija de mi concubina?». A lo que respondió Takenai: «Sí, gran druida, ella es muy hermosa, y mi padre, desde pequeño, me dijo que habría de casarme con una mujer virgen para mantener la honra de mi familia. Además, yo también lo soy, y ninguna mujer se ha acostado conmigo porque eso es cosa detestable a la casa del rey». Ante eso, el hechicero le dijo: «De acuerdo, llévatela, pero antes has de jurarme por los pelos del jabalí que darás orden a tus tropas de que no tocarán a ninguno de mis compañeros, porque somos nosotros los que procuramos traer prosperidad a esta ciudad y a la de tus hermanos». Y Takenai llegó a decirle: «Por los espíritus de mis antepasados te lo hago jurar, que así sea. Además, a todos ellos los eximiré de tributos». De modo que él y su esposa Volga fueron a Askenaz, muy avanzado en años, y le pidieron su bendición, de modo que les fue concedida en el nombre del dios de su abuelo. Ante eso, Takenai procedió a tener relaciones sexuales con su esposa y ésta quedó encinta. Y le nació una hija, a la que le puso por nombre Aral, y llegó a crecer con muy hermosa apariencia. Y su hija fue educada en la guerra, de modo que llegó a ser una poderosa jinete, con flechas y arco, y emprendía campañas militares para explorar con los soldados de su padre las tierras del norte. Y sucedió que, en una de esas campañas, mientras se dirigían hacia el este, se encontraron con un enorme mar, y a su derecha una meseta. Y procedieron a espiar la tierra y descubrieron que era muy fértil, de modo que algunos se asentaron en ella, y Aral se estableció allí, y edificó una ciudad,
por nombre Arals. De modo que Aral envió cartas a su padre usando como intermediario a sus tropas y le pidió lo siguiente: Amado padre, siguiendo tus directrices de ir abarcando terrenos para tu glorioso reino, he decidido quedarme aquí con mi legión personal y mis criados. Envíame a algunos de los de la sección de Mesec y Tubal, por favor, para que pueda hacer fuerte este clan que pertenece a tu reino. Y con el paso de algunos años, Aral contrajo matrimonio con uno de sus generales, de nombre Usurt. De ahí que el mar reciba el nombre de Aral y la meseta el nombre de Ust-Urt hasta el día de hoy. Y toda la llanura que dominaba aquel mar procedió a ser de su clan, de la reina de Aral, y se extendía hasta la región montañosa de Madai. Y la ciudad de Arals pagaba tributo a Asquitia. Y en los días de la joven Aral, cuando Takenai y su padre tenía unos 60 años de edad, una horda de soldados de la lejana China procedió a invadir la ciudad de Asquitia y entraron con el fin de arrasarla. De hecho, los chinos proceden de los medos, de aquellos que eran campesinos pobres y marcharon al este, atravesando la cordillera de la reina Meda Himalaya, la frontera del mundo conocido en aquel tiempo. Y de aquel grupo que llegó a establecerse allí, bajo el mando del general medo Tíbet, fundaron un conjunto de pueblos nómadas y engendraron la cultura china. Y del pueblo Xin nació la dinastía Jiang. Y un grupo de soldados de su pueblo, que fue desterrado por traicionar a su rey, llegaron a invadir los terrenos del reino de Asquitia. Pero Takenai, con su poderosa fuerza de caballería, atrapó a aquel grupo y los decapitó. Y sus cabezas las amarró fuertemente con cuerdas a las patas de los caballos, pero sus cuerpos los arrojó en el mar Caspio, a orillas del río de la reina, Volga, y envió mensajeros al rey de Xin, de modo que el rey chino los felicitó y celebraron un pacto de paz, de modo que juraron no penetrar en sus dominios, no más allá del lago Balhash.